Estén aquí con nosotros. Lo que hacemos cada semana es predicar el Evangelio verso por verso, consecutivamente por libros completos de la Biblia. Queremos conocer a Dios y rendir nuestras vidas para que sean usadas para su gloria. Para honrar la palabra de Dios, pongámonos de pie. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos, con sus gobernantes, prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello, y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el Evangelio. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra, que yo pueda menguar completamente y que tú puedas crecer y ser glorificado en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El mensaje de hoy lo he titulado Continúa la misión continua. Continúa la misión continua. Y les voy a estar explicando el concepto para que podamos entender lo que está sucediendo. Parecen dos palabras repetidas, continúa y continua, pero no son lo mismo aunque están en la misma familia. Hasta ahora hemos visto en el capítulo 13 que el primer viaje misionero del apóstol Pablo da inicio. Vemos que el Espíritu Santo envía a Pablo y Bernabé, pero también es la iglesia en Antioquía que envía a Pablo y Bernabé para que lleven a cabo este primer viaje misionero, donde se empieza a cumplir lo que es Hechos 1:8. ¿Se acuerdan? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es la primera vez que el Evangelio es exportado, si se puede decir de esa forma, o se lleva a cabo una misión de manera intencional, ya que todas las veces que el Evangelio había sido esparcido, había sido debido a la persecución. Esta es la primera vez que una iglesia, la iglesia en Antioquía, es la que envía a Pablo y Bernabé con la intención de que el Evangelio sea predicado en otros lugares. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Salen de Antioquía y ellos descienden a Chipre. Y cuando llegan a Chipre, llegan a Salamina e inmediatamente proclaman la palabra del Señor en las sinagogas. Esta es la tendencia de Pablo y Bernabé. Ellos iban a las sinagogas de los judíos y predicaban, pero sucedía lo mismo que había estado sucediendo a través de la historia, que el pueblo judío rechazaba la palabra de Dios. Y aquí es cuando la palabra de Dios es ofrecida a los judíos, pero los gentiles son los que reciben la palabra de Dios. Habían judíos y gentiles mezclados en todo eso, pero los judíos de la sinagoga y los judíos que se aferraban a su tradición continuamente rechazaban. De Salamina ellos cruzan toda la isla de Chipre y llegan a la parte de abajo a Pafos y ellos predican una vez más. Ahí es que se encuentran con Bar Jesús, se encuentran con el procónsul. Esto está al principio de Hechos capítulo 13. Luego de esto ellos salen para el norte, salen de la isla de Chipre hacia Antioquía de Pisidia. Esta es otra Antioquía que es lo que es la Turquía moderna. Ellos están allí en este sitio, Antioquía de Pisidia, y ellos predican el Evangelio una vez más. Pablo usa el Antiguo Testamento para hermosamente presentar el Evangelio
de Jesucristo. Ahora, cuando esto sucede, vuelve a suceder lo mismo. Los gentiles reciben, pero los judíos, dice que se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. So, se continúa manifestando el continuo rechazo de los judíos. So, veamos y vamos a leer los versos 48 al 52, que son los versos que anteceden lo que vamos a estar explicando el día de hoy. Hechos 13 del 48 al 52, veamos cómo terminó la estancia de Pablo y Bernabé en Pisidia de Antioquía. Dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio, donde llegamos al capítulo 14. Pero el verso 52 dice, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Se levanta una gran persecución y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Se levantaron muchos problemas y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y así llegan a Iconio. Iconio es una ciudad localizada en la ruta comercial entre Éfeso y Siria. La mayor parte de esta área se encontraba en la provincia romana llamada Galacia. Lo que estamos viendo en este primer viaje misionero es el establecimiento de iglesias en ciudades que estaban en Galacia, a lo cual Pablo un tiempo después les iba a escribir la carta a los Gálatas. Si usted lee esa carta, sabe que se la está escribiendo a estas iglesias que él recién está formando aquí. Una de ellas es en Iconio. Y así llegamos al primer punto. Voy a exponer 3 puntos para que sepa más o menos por dónde voy en el mensaje. Primer punto, la misión continua. La misión continua. Claridad en la misión. Vamos a ver que hay una misión, vamos a ver que hay una claridad en esa misión y vamos a ver que esa misión es continua. ¿A qué me refiero con esto de continuo? Algo que es continuo es algo que se extiende sin interrupción. Algo que es continuo es que pasa y vuelve a pasar y es algo continuo que no se detiene, que no tiene interrupciones. Eso es lo que es algo continuo. Vemos que se levanta gran oposición, pero la misión de Dios continúa, es continua. Tratan de pararla con persecuciones y la misión de Dios continúa. Los amenazan de muerte y la misión de Dios continúa. Y pareciera que ellos iban a poder ser detenidos, pero la misión de Dios continúa. Asimismo parece la vida de nosotros, donde muchas veces pensamos que no vamos a poder levantarnos de esta sí que yo no me levanto, pero por alguna razón u otra, la misericordia de Dios nos sostiene, nos carga y permite que su obra en nosotros continúe. La misión de Dios es continua, no se detiene. Lo que aparentan ser interrupciones son cosas que Dios usa para su gloria. Entonces vamos a ver qué es lo que vemos en estos primeros 2 versículos. Dice, cuando Pablo y Bernabé, acuérdense, los expulsaron de Antioquía de Pisidia. Dice, cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Lo que siempre hacían. Ellos iban allá. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior ellos van a la sinagoga y la gente de la sinagoga dicen, ¿tienen alguna palabra que compartir? Y Pablo dice, sí, lo mismo sucede aquí. Él empieza a compartir. Y dice que hablaron de tal manera, que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Hermanos, si nosotros entendiéramos, si nosotros pudiéramos captar la grandeza del mensaje que Dios nos ha otorgado, nosotros hablaríamos de tal manera, convencidos de que el evangelio es
poder de Dios para salvación. Hermanos, Pablo y Bernabé hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Habían judíos que estaban negando al Señor, pero creyeron. Habían gentiles que pensaban que estaban fuera, pero fueron traídos adentro. El evangelio fue predicado de tal manera que ellos creyeron. Ahora, hermanos, ellos hablaban de tal manera porque habían entendido la misión de Dios. Porque tenían claridad de cuál era la misión que Dios les había encomendado. Hermanos, esto yo lo he contado muchas veces. A mí me pasa yo creo que cada vez que yo voy de misión al supermercado a comprar lo que hace falta, yo estoy como que yo necesito claridad con lo que quiero. Si yo voy y le digo a mi esposa, mándame un texto con la lista específica de lo que tú quieres, pero ponme detalles. Porque si no me pones detalles, no me hago responsable. Y si no tengo esa lista, yo no tengo la más mínima oportunidad de yo poder traer y cumplir la misión de lo cual fui encomendado de ir al Walmart o al Aldi o cualquiera de estos supermercados. Porque no tengo claridad de la misión. Si tengo claridad de la misión, entonces puedo llevarla a cabo. Muchas veces nosotros estamos bien confundidos en nuestra fe y lo que el Señor quiere hacer con nosotros porque no tenemos claridad de lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Claro, la obra es de Él es el que salva, la salvación le pertenece al Señor, pero ya que hemos sido salvos, Dios nos une a su familia y somos sus embajadores. Tenemos unas cosas que tenemos que hacer de parte de Dios, entonces es importante que sepamos lo que Él hizo, sepamos quiénes somos y sepamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Los discípulos habían entendido esto, el Señor Jesús se los había dicho, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Un mandato parecido está en Lucas 24:47, y el Señor Jesús de camino a Emaús le dijo a estos discípulos, dice que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Hechos 1:8 vemos esta claridad del mandato, de la misión, donde vemos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Específicamente el apóstol Pablo tenía claridad de esa misión cuando en Hechos 9:15 el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Esto es Ananías en referencia a Pablo. A Pablo y a Bernabé de manera específica en Hechos 13, ellos reciben la comisión de ir y predicar el evangelio. En Hechos capítulo 13, verso 2 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he mandado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, entonces se fueron a proclamar el evangelio. ¿Cuál es esta misión que ellos se fueron a hacer? Esta misión es la proclamación del evangelio, pero específicamente lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo eran 4 cosas. Ellos estaban predicando el evangelio, ellos estaban haciendo discípulos, ellos estaban plantando iglesias y ellos estaban designando ancianos o pastores para que lideraran las iglesias. Entre las 4 cosas principales que ellos estaban haciendo. ¿Cómo lo sabemos? Porque al final del capítulo 14, lo cual vamos a predicar la semana que viene o la siguiente, vemos el reporte de lo que fue este viaje misionero. Y lo vemos de esta forma. En el verso 21 dice específicamente, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Entonces ellos estaban predicando el evangelio, estaban haciendo discípulos y estaban plantando iglesias. ¿Qué es lo que sucedió a consecuencia de esto? A consecuencia de ellos tener claridad de su misión, de la misión que le había dado el Señor, muchas personas creyeron, multitud creyeron. ¿Cómo fue que creyeron? Por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz
es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Hermanos, nos ha sido encomendado la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Sí, la palabra de Dios tiene poder, porque esta es la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que hasta se la memoriza, pero no son ni salvos. Hay ateos que se memorizan esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder, porque el Espíritu Santo es poder, porque Jesucristo es poder, porque Dios es poder. No podemos separar una cosa de la otra. Si usted con su propio entendimiento humano trata de meterse a este libro y entenderlo por sus propias capacidades sin la interacción e intervención del Espíritu Santo, créame que usted va a llenar su cabeza de mucho conocimiento y más nada. Necesita la intervención del Espíritu Santo. La palabra de Dios es poder si está conectada al poder del Espíritu Santo, conectado al poder de la obra de Cristo, conectado al poder de Dios, que es poder. Por eso cuando decimos que la palabra de Dios es poder, no decimos que la palabra de Dios es poder y punto. Esto tiene poder, esto tiene poder. No, esto tiene poder. Hay gente que entonces empieza a rendirle tributo al libro. No. Esto sigue siendo un libro. Escríbalo, hágale notas. La información que está aquí por el poder del Espíritu Santo es la que tiene el poder. Ok, es importante que entendamos eso, que es la predicación de la palabra, que nosotros tenemos que mantener una fidelidad de lo que estamos predicando, que sea lo que está aquí, pero al fin del día es el Espíritu Santo el que va a intervenir en el corazón del oyente para que ese corazón pueda ser traspasado y pueda recibir vida en Cristo. Dice, pero los judíos que no creyeron, porque a veces se predica el evangelio y se predica de tal manera que con todo y eso algunos no creen. Increíble, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted? Que usted dice, usted predica el evangelio de tal manera que usted dice, si hubiese sido yo la otra persona que estuviera oyendo, me hubiese convertido. ¿Verdad? Qué buen predicador soy. Qué bien expuse el evangelio. Pero hermano, no se trata de su capacidad de poder articular el evangelio, se trata del poder de Dios y se trata de la obediencia. Tenga claridad de la misión que Dios le dio, que es proclamar el evangelio. Dios no te mandó a convertir a nadie. Dios no te mandó a cambiar a nadie. Dios quiere cambiarte a ti. Dios quiere que tú te rindas a Él. Y Dios quiere usarte a ti para que por medio de ti el evangelio pueda ser expuesto. ¿Ok? Entonces, hay veces en que predicamos de una forma fiel, pero nada pasa. ¿Qué hacemos entonces? Seguimos predicando. Porque la palabra del Señor no dice predica la palabra hasta, no, dice predica la palabra, ¿verdad? Seamos testigos de la obra de Jesucristo. Y aquí estamos viendo que los discípulos, y en este caso Pablo y Bernabé, acababan de ser rechazados y expulsados del último lugar donde venían, y aquí está ocurriendo lo mismo, y este es el patrón de todos los viajes misioneros, es el patrón de toda la iglesia primitiva, es el patrón de toda la iglesia a través de la historia, y debe ser el patrón de todo cristiano que fielmente vive la palabra y predica el evangelio. Entonces, recordemos, hermanos, que el rechazo a la predicación del evangelio y la oposición a la predicación del evangelio no significa el detenimiento de la misión de Dios. Porque la misión de Dios es continua. Continua. Punto número 2. La misión de Dios continúa. Continúa, algo que continúa es algo que recibe algún tipo de barrera, pero a pesar de, continúa. ¿Okay? Es algo que sigue, algo que permanece haciéndose a pesar de oposición. Vemos lo que dice el verso 3 y 4. Con todo, ¿a qué se conecta este con todo? Pues obviamente al verso anterior. El verso anterior nos dice que algunos no creyeron
y excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Aunque hubo oposición, ¿qué hicieron los hermanos Pablo y Bernabé? Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. ¿Cómo fue que Pablo y Bernabé no lidiaron con el odio y la hostilidad? Porque estaban odiándolos. Había hostilidad hacia ellos. Vamos a ver cómo fue que ellos no reaccionaron. Primero, antes de ver cómo fue que reaccionaron. Primero, Pablo y Bernabé no reaccionaron tomando este odio y hostilidad hacia ellos de manera personal. ¿Ok? Ellos no tomaron esto de manera personal. Número 2, no se hicieron las víctimas. Pablo y Bernabé, recibiendo odio por la causa de Dios, no se hicieron las víctimas. Número 3, Pablo y Bernabé no se distrajeron de la misión. Hermanos, ¿cómo hubiera sido nuestra respuesta al odio y a la hostilidad en nuestras cuentas sociales, de redes sociales el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros utilizamos nuestras palabras para nosotros informar y comunicar cuán víctimas somos de toda la gente que me hace mal? Y aquel me miró mal, y aquel me hizo esto mal, y aquel no me saludó, y tú no sabes lo que me hicieron. Y de momento, hermanos, el mundo gira alrededor de nosotros mismos. Y como el mundo gira alrededor de ti mismo, no te das cuenta de todas las cosas que están pasando fuera de tu mundo, porque el mundo tuyo eres tú mismo. Pablo y Bernabé no estaban enfocados en ellos. ¿Cómo entonces pudieron Pablo y Bernabé lidiar con el odio y la hostilidad con valentía? Porque dice el verso ahí que ellos se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente. ¿Será que nosotros hubiésemos huido? Que ahí no me tratan bien, me voy. No, porque la misión de Pablo y de Bernabé no dependía de cómo los trataran. La misión dependía de lo que Dios le había mandado hacer. ¿Ok? Entonces, Pablo y Bernabé hablaban de tal manera porque entendían la misión a la que fueron llamados, y dicha misión no se trataba de ellos. La misión de Pablo y Bernabé era la misión de Dios que ellos estaban llevando a cabo, independientemente del trato que ellos recibieran. Hermanos, tenemos que evaluar nuestras vidas, y lo digo con todo el amor del mundo, para que nosotros veamos cuáles son las cosas que nosotros recibimos de manera personal y que terminan entorpeciendo la manera en cómo nosotros nos conectamos unos con otros. Porque muchas veces no llamo al hermano porque él no me llama a mí. Que me llame él a mí. ¿Qué tal si Cristo hubiese tenido esa actitud con nosotros? Yo encarnarme e ir allá abajo, no. Yo estoy acá en el trono. Que vengan ellos a mí, ellos fueron los que pecaron. Hermanos, somos llamados a ser como Cristo. Si no te llaman, llama tú. Y si no te contesta, déjale un mensaje. Y si no te contesta el mensaje, cuando lo veas de nuevo, dale un abrazo. Y si te rechaza después de eso, llama a otra persona y trátalo con el siguiente. Hermanos, que no se detenga la misión de Dios en nuestras vidas por algún tipo de oposición y odio hacia nosotros. Y muchas veces no es ni oposición ni odio, es que simplemente la persona estaba distraída. Y está pasando por un momento que necesitaba un abrazo, pero como el mundo gira alrededor tuyo, pensaste que todo tiene que ver contigo y pensaste que esa persona tiene algo en contra de ti. No, no es que tenga algo en contra de ti, es que la persona necesita tu abrazo y tu oración.
Qué lindo es cuando entendemos la misión de Dios para nuestras vidas. Esto es lo que tenía Pablo y Bernabé. Hermanos, ellos predicaron de tal manera el evangelio, y cuando el evangelio es predicado de tal manera, hay división. Vemos el verso 4. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Unos estaban divididos con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Esto es bien interesante porque dice que los apóstoles Pablo y Bernabé, refiriéndose a apóstoles a ellos dos, esto es algo bien interesante porque el apóstol ahí era Pablo, no Bernabé, mas sin embargo están siendo enviados y el apostolado de Pablo cubre a Bernabé en este caso. Es bien interesante que ellos decidieron quedarse allí para cumplir la misión de Dios, y ellos quedándose allí estaban confiando en el Señor, y el Señor confirmaba la palabra de su gracia concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero aunque hubieron señales y prodigios por medio de las manos de Pablo y Bernabé, se levantó una división. Cualquiera diría que después de haberse desatado estos señales y prodigios, ellos iban a decir, wow, esto es incuestionable. Esto es Dios. Nos rendimos al Dios que ustedes están predicando. No. Las señales y prodigios no producen fe. Si hubieran producido fe, toda la gente que hubiese seguido, siguiendo, valga la redundancia, al Señor Jesús. Es bien importante que nosotros entendamos esta parte. La palabra de Dios causa división. En Lucas 12:51, estas son palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, ¿piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división. Mateo 10:34-39 dice, no piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. ¡Wow! Esto suena como lo que leímos hace un rato de que nos tragará la tierra. ¿Qué significa todo esto? No que Dios es amor. No que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es lo que está hablando el Señor Jesús aquí? Hermanos, es sencillo y quiero tratar de explicarlo de la forma más básica posible. Y quiero que entiendan esto. El ser humano pecó. El ser humano se distanció de Dios, se rebeló en contra de Dios, está en guerra con Dios a consecuencia del pecado. A consecuencia del pecado nadie puede llegar a Dios, y por eso es que Dios vino. ¿Ok? El ser humano trata de llegar a Dios por sus propios medios. Por eso es que hay sinnúmero de religiones. Religiones que tratan de llegar a Dios por sus propios méritos y por sus propias obras. La religión que es la religión correcta es la que reconoce que somos pecadores y necesitamos a Cristo como Salvador. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos tratando de llegar a Dios y cuando nosotros estamos tratando de no ser tan pecadores cuando realmente lo somos, lo que el Señor está diciendo es, yo no vine a traerles paz a su tierra. Yo no vine a traerte paz para que tú permanezcas en paz con tu pecado, porque tu pecado está en guerra con Dios. Lo que el Señor está diciendo es, yo no vine a que tú estés cómodo en tu pecado. Yo no puedo estar cerca de ti porque tú estás en tinieblas, yo soy luz, y si yo soy luz y me acerco, las tinieblas se disipan. Pues entonces, si yo estoy cerca, significa que el pecado no puede estar en paz. A eso es que el Señor se refiere, que el Señor no vino a traer paz donde hay pecado, porque hay guerra en contra de Dios. A eso es que se está refiriendo. Entonces, cuando el verdadero evangelio es predicado, vamos a ser confrontados en nuestro pecado y hay que tomar una decisión. Y la decisión que hay que tomar
Es la decisión de rendirte a los pies del Señor o de permanecer en tu oscuridad. Y si permaneces en tu oscuridad, el Señor te dice, no hay paz, no puedo darte paz, no voy a darte paz, porque es que simplemente no es posible. Las tinieblas del pecado son disipadas por la luz, pero si rechazamos la luz por amor al pecado, entonces es lo que podemos decir y lo que el Señor habla de la blasfemia del Espíritu Santo. Es el negar completamente la obra redentora de Jesucristo. Entonces esta división nos indica que Jesús no vino a mezclar lo santo con lo profano. Debido a que toda la humanidad está unida en el pecado, Dios se encarnó en Jesucristo para revertir el efecto del pecado y así salvar a personas de toda lengua y nación, separándolas o dividiéndolas de ese estado pecaminoso a un estado de santidad en Él. En Él. Hermanos, esa misma división, aún en Cristo, todavía la experimentamos tú y yo. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Verso 24 dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pero el verso 25 es la esperanza que vengo a traerte hoy. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne a la ley del pecado. Esa misma batalla la tenemos nosotros internamente. Esa misma batalla de tú saber los pecados que tú enfrentas. Tú sabes los pecados que tú enfrentas. De venir al Señor. No con tu fuerza, sino entendiendo que Cristo pagó el precio del pecado que te tiene atado. Cristo le quitó el poder venciéndolo en la cruz y resucitando al tercer día. Ven al Señor en arrepentimiento y fe. Solamente en Él tienes victoria, pero solamente en Él tienes santidad. No hay tal manera de, tal forma de vivir de que estoy en Cristo y hago lo que me da la gana. No. Estoy en Cristo y estoy en guerra con mi pecado, con mi carne. Y fallo 20 veces, pero 20 veces Él me levanta. Pero cuando fallo no quiero volver a hacerlo. Y aunque me tumban, doy 2 pasitos más adelante. No te rindas, hermano. En las batallas que estás teniendo, no te rindas. No te rindas porque es el Señor el que te liberta. Es el Señor el que está contigo. Es el Señor el que no falla. Punto número 3, versos 5 al 7. Dice, la continuidad de la misión. En otras palabras, continúa. La misión continua. Porque se levantan barreras y se levanta oposición y se levanta persecución. Pero la misión de Dios continúa. Porque es continua. Verso 5. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ellos y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el evangelio. Voy a ir rápido por esto. Verso 5 dice, cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. ¿Qué está sucediendo aquí? Los gentiles y los judíos y los gobernantes unidos. ¡Qué lindo! Unidad. ¿No es eso lo que buscamos? ¿Que haya unidad? No toda unidad es buena. Nosotros queremos unidad, pero no una unidad distanciada de la palabra de Dios. Nosotros no perseguimos la unidad porque la unidad es nuestra meta. Cristo es nuestra meta. ¿Ok? Entonces aquí estaban los gentiles y los judíos que siempre han tenido su roce y los gobernantes
triple roce, unidos para atentar contra dos misioneros que vinieron de la iglesia en Antioquía predicando el evangelio de Jesucristo, y ellos decían: vamos a maltratarlo y vamos a apedrearlo, vamos a matarlo. ¿Se acuerdan lo que había sucedido 2 o 3 versos antes, donde ellos estaban incitando el odio de las personas hacia ellos? Ya ese odio se materializó en acción. Ya ese odio, esa semilla de odio que fue sembrada, ya germinó. Y ya no es simple odio de que no me caes bien, ahora es un odio que quiero cortarte la cabeza. Los apóstoles se dieron cuenta de ello. Se dieron cuenta de ello. Y huyeron. Y huyeron. Pregunta: ¿por qué Pablo y Bernabé huyeron? ¿Será que se les había acabado la valentía? Porque cuando se levantó el odio, ellos permanecieron allí, con todo permanecieron allí, con valentía, confiando en el Señor, pero ahora huyeron. Como dice el refrán por ahí, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, ¿verdad? ¿Por qué entonces ellos huyeron? ¿Será que Esteban fue más valiente que ellos porque Esteban no huyó? A Esteban lo iban a apedrear y él se quedó ahí. ¿Será que Esteban tenía más fe? ¿Por qué ellos tomaron la decisión de huir? Vamos a reflexionar en esto, porque yo estoy seguro que a usted le vino esa pregunta a la mente, ¿verdad? Yo le voy a ayudar a contestarla. La decisión de Pablo y Bernabé de huir de Iconio estaba fundamentada en la misión y no en las circunstancias. Por lo tanto, la decisión de ellos salir dependía no de lo que estaba ocurriendo, sino de si ellos habían o no completado la misión que Dios le había encomendado en Iconio. Van conmigo, ¿verdad? Acuérdense, Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo era el primero que decían: mira, si me la van a tirar, péguenmela como por aquí, para que me noqueen de una y estar en la presencia del Señor. Pablo decía: el morir es ganancia para mí, porque yo quiero estar con el Señor. Entonces no era miedo. La misión de Pablo no era, y Bernabé, no era convertir a todas las personas en Iconio, sino que era, ¿cuál? Predicar el evangelio, hacer discípulos, plantar iglesias y designar ancianos, pastores a esas iglesias. Hermanos, en el verso 1, ellos predican el evangelio. Primera parte de la misión, check. En el verso 3, ellos permanecen en Iconio a pesar de la oposición. ¿Para qué? Para ser discípulos. Cuando se predica el evangelio y se está haciendo discípulos, la implicación de eso es que se está estableciendo un cuerpo de creyentes que es la iglesia. Ya está la misión casi completada y ellos huyen. Pero ¿qué pasa en el verso 21? Nos indica que Pablo y Bernabé regresaron otra vez a Iconio. Y el verso 23 nos indica que establecieron ancianos para dirigir la iglesia. Escuche bien, la toma de decisiones de Pablo y Bernabé no dependía de las amenazas de muerte, ni del odio, ni de la oposición, sino que su toma de decisiones dependía si cumplí o no cumplí la misión que Dios me encomendó. Predico el evangelio, hago discípulos, plantamos iglesia, designamos ancianos aquí. Y eso fue lo que hicieron. Y por eso fue que se fueron, por eso fue que huyeron. Porque ellos no fueron mandados a morir por la causa de Cristo en ese lugar. Más adelante sí. Pero en ese lugar ellos fueron mandados a esas 4 cosas. En fin, ellos no huyeron por temor a morir, sino que tomaron la sabia decisión de huir porque su misión en Iconio había sido completada.
Y aquí vamos a la parte más importante. Ellos huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el evangelio. Pregunta: ¿por qué Pablo y Bernabé continuaron haciendo lo que estaban haciendo? Si los habían expulsado de Antioquía de Pisidia, los iban a matar aquí en Iconio, y ellos salen de ahí para seguir predicando, anunciando el evangelio. ¿Por qué persistían en anunciar el evangelio aún con amenazas de muerte? Qué bueno que preguntó, les voy a contestar. La respuesta es esta. Pablo y Bernabé continuaron haciendo lo que estaban haciendo porque ellos estaban siendo lo que son. Enfoque su mirada en esa última oración. ¿Qué dice? Allí continuaron anunciando el evangelio. Esa palabra continuaron en el griego es la palabra eimi. Y esa palabra significa tener la cualidad de ser. Esas son las palabras que utilizó Jesús en Juan capítulo 8, verso 58, cuando él dijo: antes de Abraham, yo soy. Pablo no hacía lo que hacía para ganar el favor de Dios. Pablo hacía lo que hacía porque eso era lo que él era. Él estaba en Cristo. Yo todo lo puedo en Cristo. En Cristo nosotros somos nueva criatura. En Cristo nosotros tenemos una nueva identidad. En Cristo nosotros pasamos de muerte a vida. En Cristo es que nosotros podemos hacer lo que Dios nos manda hacer. La razón por la cual continuaron es porque no era simplemente lo que tenían que hacer. Eso es lo que ellos son. Y como eso es lo que ellos son, eso es lo que hacen. Ellos predican el evangelio porque ese evangelio transformó sus vidas. Ellos predican el evangelio porque Dios le dio entrada al reino de los cielos y le dio entrada a ser parte de su familia. Los adoptó a su familia siendo ellos enemigos de Dios. Ellos tienen una nueva identidad, eso es lo que son. Nosotros como creyentes tenemos que entender que antes de hacer tenemos que ser. Estar en Cristo, hermanos, es tener vida. En Cristo Jesús recibimos gracia antes de que el mundo fuera creado, como lo expresa 2 Timoteo 1:9. Estar en Cristo significa que fuimos escogidos por Dios antes de la creación del mundo, como lo dice Efesios 1:4. Estar en Cristo significa que somos amados por Dios con un amor inseparable. Por eso Pablo decía: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo fuimos redimidos y todos nuestros pecados fueron perdonados, como lo dice Efesios 1:7. En Cristo fuimos justificados, como lo dice 2 Corintios 5:21. En Cristo fuimos convertidos a ser una nueva criatura. Hermanos, en Cristo es que estamos llamados a predicar ese evangelio que tanto estamos aprendiendo en nuestras clases de evangelización. Predicamos el evangelio no porque de eso dependa nuestra salvación, sino porque fuimos salvos y tenemos una nueva identidad en Él. Y eso es lo que somos. Y como soy hijo de Cristo, yo quiero obedecer a mi Señor, a mi Padre. Y quiero compartir la esperanza de vida que Dios me ha dado a mí. Compartirla con otros. Ellos continuaron, eso es lo que son, anunciando el evangelio. ¿Qué era lo que anunciaban? El evangelio. Esa palabra anunciando el evangelio son dos palabras y ese artículo en el medio. Eso es una sola palabra en el griego. Y la palabra es evangelización. Ellos continuaron evangelizando. Ellos continuaron evangelizando. Hermanos, nosotros evangelizamos porque estamos en Cristo.
si nos llamamos cristianos y que estamos en Cristo, la respuesta natural a eso sería evangelizar. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pregunta. ¿Eres? Permítame traer algunos puntos de aplicación para concluir el sermón. Primero, Pablo y Bernabé tenían la misión continua clara. Ellos entendían a qué fueron llamados. La pregunta que te hago es, ¿cuán claro estás con la misión que te ha dado Dios a ti como creyente? ¿Cuán claro estás? Permíteme ayudarte porque estas son formas en que puedes crecer en la claridad de lo que Dios te ha mandado. Presta atención, toma nota si es posible. ¿Cómo puedes crecer en esa claridad de la misión que Dios te ha encomendado a ti? Primero, conociendo los atributos de Dios, del Dios de la misión. ¿Quieres saber cuál es la misión de Dios? Hay que conocer al Dios de la misión. ¿Cómo? A través de su palabra. Número 2, conociendo la obra de Dios, del Dios de la misión, a través de la enseñanza y predicación. Número 3, conociendo tu dependencia al Dios de la misión, a través de la membresía de la iglesia local. Número 4, estando en cercanía con los hermanos que tienen la misma misión que tú, a través del discipulado y la congregación. Estos son elementos de gracia, instrumentos de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros podamos crecer en lo que Dios nos mandó a hacer, para que estemos claros y podamos predicar de tal manera. Número 2, hermanos, la misión continúa. Y quiero darte apoyo, ánimo, a que el problema que estás pasando el día de hoy, Dios lo puede usar de manera sobrenatural para que tanto crezca tú como su obra. Pablo decía, estando convencido de esto, de que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y luego te exhorto a que evalúes la forma en que estás tomando decisiones en tu vida. ¿Cómo tomas decisiones? ¿Por qué quieres huir? ¿Por qué quieres salir? ¿Por las circunstancias? Sí, las circunstancias se van a poner difíciles y eso es parte de lo que es la naturaleza de caída. Pero quiero exhortarte a que no huyas, sino que enfrentes los problemas que estás pasando a través de la palabra de Dios. Que tu toma de decisiones sea una toma de decisiones que no esté conectada a las circunstancias, sino que le desconectes el plug de las circunstancias y se lo pongas a la misión de Dios. Y entonces, en vez de decir, cuando las circunstancias cambien, entonces voy a la iglesia, entonces hago lo que Dios quiere. No, no, no. Entonces, como está conectado a la misión de Dios, la decisión que vas a tomar va a ser contestando la siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos va a dar más gloria a Dios? ¿Cuál de los dos va a expandir más la misión de Dios? Esas son preguntas que tenemos que hacernos para tomar decisiones. ¿Cuál de los dos estoy más cómodo? Hay veces que nos va a costar la comodidad, pero hay veces en que eso va a expandir el reino de Dios. Y después vas a estar tú más cómodo. Nosotros tenemos que seguir a Dios, no las añadiduras, hermanos. Último, la continuidad de la misión. ¿Qué es eso de continuidad? La continuidad, hermanos, tiene que ver con muchas partes que están en cierta manera separadas, pero que están juntas. La misión de Dios, Dios la llevó a cabo por medio de su Hijo. La misión de Dios se llevó a cabo por medio del Espíritu Santo. La misión de Dios se lleva a cabo por medio de la doctrina de los apóstoles. La misión de Dios se lleva a cabo por medio de sus discípulos. La misión de Dios se lleva a cabo por el establecimiento de la Iglesia Universal.
La misión de Dios se lleva a cabo por el establecimiento de muchas iglesias locales. La misión de Dios se lleva a cabo por medio de miembros de iglesias locales. Si tú estás en Cristo, significa que la misión de Dios se lleva a cabo por medio de ti y de mí. ¿Estás en Cristo? Si no estás en Cristo, ven a Él, no lo esperes más. Dale la espalda a tu pecado y confía en Él para salvación. Él es la única esperanza. Solamente en Él podemos ser parte de su misión aquí en la tierra. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gloria y honra, Señor, y te pido, Señor amado, que tú nos ayudes a rendirnos por completo, a poder conocer cada día más la misión que tú estás llevando a cabo, esa misión que no puede ser detenida, que va a llevarse a cabo y que al fin del día tú te vas a llevar toda la gloria y toda la honra, Señor. En tu gracia y en tu misericordia, tú nos llamas para que seamos parte de esa misión. Gracias, Señor amado, por tu Hijo Jesucristo. Y te pido que tu Espíritu Santo en este momento sea inquietando los corazones de todos los que estamos aquí. Aquellos que están en Cristo, pero que están luchando todavía con ciertos pecados. Permite, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que encuentren la libertad por medio de ti. Y aquellos que no están en Cristo, que tu Espíritu Santo pueda darles vida para que vengan a ti en arrepentimiento y fe. Ayúdanos a unirnos más en ti, para que como iglesia, Señor, podamos llevar a cabo la misión continua del Dios Todopoderoso. Amén y amén. Hermanos, pongámonos de pie. Terminamos cantando He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, que la gracia de Dios nos acompañe en esta semana. Conéctense los unos con los otros, pónganse al día los unos con los otros, oren los unos por los otros y mantengámonos dando pasos firmes hacia el cumplimiento de la misión de Dios. Concluimos con 1 de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios,